Nos acompaña el nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, ministro, y vamos de frente a la entrevista porque hay varios temas que tienen que ver con la política económica del país. En principio, un tema crucial y que se ha venido advirtiendo, lamentablemente, en los últimos años. Lo han dicho diversos actores del mercado, incluso el propio presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, hace ya varios años. El MEF, el Ministerio de Economía, ha venido perdiendo peso. Ha venido perdiendo peso frente al Congreso de la República y frente, lamentablemente, entre el propio Ejecutivo. ¿Usted va a poder devolverle ese peso que ha perdido el MEF en los últimos años? Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos un equipo técnico muy sólido con el cual el Ministerio va un poco a impulsar medidas importantes para acelerar el crecimiento de la economía, va a tener un rol protagónico en ese sentido. Adicionalmente también mi gestión va a ser una gestión de diálogo permanente, ¿no? Con los diversos stakeholders que tenemos. Con el Congreso hay toda la apertura. Yo desde que ya vengo de Proinversión he tenido una buena relación con el Congreso. He sentido mucho apoyo de parte de los congresistas para avanzar con los diversos proyectos que pudieron ser adjudicados en los 2 últimos años. Y también estas semanas he tenido reuniones permanentes con ellos, con el presidente del Congreso y con diferentes congresistas, en los cuales todos han dado muestras de apoyo con la voluntad de trabajar en equipo con el Ejecutivo. Y en esa línea de encaminar hacia un crecimiento importante de la economía, que es lo que todos queremos en búsqueda del bienestar de la población. Sí, sin embargo, siempre ya en los detalles, siempre en los proyectos, empiezan las confrontaciones. Si usted lanza una opinión técnica como Ministerio de Economía y le dice al Congreso de la República, a algún gobernador o a la propia presidenta o a algún miembro del propio gabinete, esto no se puede, y no lo escuchan y no le hacen caso, se lo pasan por alto, se pasan por alto al MEF, ¿usted va a renunciar? En realidad, como digo, yo confío en el diálogo y la apertura de todos para un poco encaminar las mejores medidas que permitan el bienestar del país. Si supongamos nace una iniciativa legislativa en el Congreso, tiene que pasar por la Comisión de Economía, va a haber un espacio para el debate técnico conjunto. El MEF tiene un equipo de especialistas para poder explicar al detalle si esa medida favorece o perjudica al país. Entonces vamos a hacer un trabajo incansable en esa línea de comunicar, de dialogar, de explicar, de sustentar, para definitivamente buscar lo que es lo mejor para el país. Y yo creo que en esa línea tenemos que sumar todos. O sea, ya creo que el Perú tiene mucho potencial de crecimiento, tiene mucho espacio para avanzar con la riqueza que hay a nivel de cada región, y esa es la línea de acción que vamos a tomar. ¿Por qué se lo digo? Porque en su momento también pude conversar cuando acababa de asumir el cargo, su antecesor, el exministro José Arista, incluso el propio exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Y ellos entraron con una visión y una idea bastante clara de lo que había que hacer. Y propusieron incluso cambios en Petroperú, para poner un ejemplo. Sin embargo, ya durante el gobierno, durante sus gestiones, no se les hizo caso. Se pasaron simplemente las opiniones técnicas. No renunciaron, se quedaron ahí. Por eso yo le preguntaba, si las opiniones técnicas del MEF no son escuchadas, ¿usted renunciaría? Yo voy a ir hasta el final defendiendo la posición técnica que debe primar. Indudablemente hay temas de fondo, hay temas, mi línea de acción va a ser trabajar de manera conjunta y con toda la apertura del caso con el sector privado, con el Congreso, como mencionaba, con los gobernadores, con los sectores mismos que integran el Ejecutivo, para un poco buscar lo mejor al país, y esa va a ser mi dinámica permanente. Yo confío mucho en el futuro que tiene el Perú y esa va a ser mi línea de acción. Yo en este momento estoy enfocado 24/7 con el equipo que me acompaña en empujar lo que va a ser positivo y que va a redundar en un crecimiento más acelerado de la economía. Usted ha dicho que el MEF no va a ser una mesa de partes y sabrá decirle no al Congreso de la República cuando tenga que decirle no. Entonces quiero entrar a algunos puntos claves. ¿Usted va a recomendar ir incluso al Tribunal Constitucional si es necesario? Porque eso lo dejó de hacer el Ejecutivo. Sí, o sea, dependiendo de los temas que hay que discutir, pues yo digo, desde punto de partida yo confío plenamente en la apertura y en el diálogo y en la discusión técnica de cada tema que se proponga. Y en esa línea de acción nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para explicar muy claramente los temas, ponerlos en debate, sentarnos en mesas técnicas,
abrir la posibilidad de conversar ello. Y yo creo que va a haber esta interacción. Yo tengo mucha confianza en que esta interacción va a ser positiva y vamos a ir, y todo lo que técnicamente tengamos que observar y tenemos que pronunciarnos, lo vamos a hacer tajantemente. Hay varios puntos claves que se están debatiendo para entrar ya a cosas específicas, como es un nuevo proyecto del Congreso de la República para retiros de fondos de pensiones. Se están planteando retirar nuevamente, creo que este sería ya el octavo, si no me equivoco, el octavo retiro de los fondos de las AFPs, 4 UITs. ¿Cuál va a ser la posición del MEF? Porque se acaba de aprobar una reforma previsional en el mismo Parlamento. Sí, estamos trabajando en reglamento para esa reforma previsional que de hecho va a mejorar lo que es el sistema de pensiones en el país. No hay que perder el foco. Definitivamente la pandemia fue un momento complicado, no solamente para nosotros, sino fue un impacto global. Y en ese momento pues sí se justificaba tener que dotar de liquidez a la población. Pero ya han pasado años de ello, estamos en una senda de recuperación económica. Recordemos la esencia de por qué se creó el sistema de periodo de pensiones. Teníamos que generar ahorro interno, teníamos que apalancar infraestructura con una lógica de largo plazo y no podemos ir desarmando ese ahorro interno. Y además tampoco podemos comprometer lo que es el futuro de la población en materia pensionaria. Por eso la posición es muy firme, pero igual, como te digo, tenemos que sustentar bien claro, explicar los pros y contras y que este tipo de medidas finalmente salen perjudicando más que beneficiando al país y a la población. ¿No a más retiros de fondos de AFPs? No deberían haber más retiros de fondos de AFPs. Y sí a reglamentar la reforma. Sí, reglamentarla abiertamente también. Vamos a llamar a todas las partes para explicar la reglamentación, que estamos terminando un poco la propuesta de reglamento. Vamos a empezar a discutirla técnicamente. Invitaremos a los actores para un poco ver los detalles, recibir los aportes, porque un poco también mi gestión en ese sentido es de puertas abiertas y totalmente hay la apertura para recibir todas las propuestas que sean para el bien del país y poder discutir técnicamente, hacer un análisis costo-beneficio, he dicho, donde si el beneficio para el Perú es tangible y medible, vamos en esa línea de acción. Otra propuesta popular ya por estas fechas o quizá el próximo mes en el Congreso de la República, el retiro de los fondos de CTS para los trabajadores que evidentemente reciben CTS. ¿Cuál es la posición del MEF? Igual, se está desnaturalizando. El CTS es un seguro de desempleo. Lamentablemente, con un mundo tan cambiante, uno puede crearse en un momento pues, su posición de empleo y tiene que tener una cobertura hasta que logra reinsertarse en el mercado laboral. Entonces no podemos estar un poco quitando esa posibilidad por un consumo presente cuando finalmente se le quita la esencia de por qué se creó el CTS, ¿no? Y ahora, un tema que incluso es mucho más escandaloso y complejo, que tiene que ver también con el Congreso de la República, el propio presupuesto del Congreso. Y se lo pregunto, a ver, ahora como ministro de Economía, el presupuesto del Congreso literalmente se ha duplicado entre el 2021 y el 2024. Pasó de 700 y pico millones de soles al 2025, y usted lo sabe muy bien, casi 1.400 millones de soles. ¿Le parece esto sostenible, justificable como ministro de Economía? No. De hecho, es un presupuesto que ya está aprobado, ¿no? Así es. Y evidentemente, pero este año ya mirando hacia 2026, habrá que hacer una evaluación, como habrá que hacerla en general, para ver realmente las eficiencias y cuánto es el aporte de este tipo de este impacto presupuestal, si realmente genera y le aporta valor al país tener esos niveles presupuestarios. Va a ser una evaluación uno a uno que se discutirá en la nueva estructura de edificación al nuevo presupuesto de cara al 2026. Sí, claro, pero ministro, francamente, ¿es justificable subir o duplicar el presupuesto del 2021 al 2025? Si ves la temporalidad y la estructura de lo que puede haber sido la inflación, obviamente suena que no es justificable, pero igual, este será el momento para conversar con toda la apertura del caso y mirar el detalle presupuestal. Porque usted sabe muy bien que uno de los principales retos que tiene en este momento es el déficit fiscal. No me quiero poner muy técnico, pero usted sabe muy bien que el déficit fiscal pues es el ingresos versus gastos y estamos gastando mucho más de los ingresos que estamos teniendo. ¿Y cómo va a ser ahí? Es decir, ¿cuál es la política de acción para no seguir incumpliendo la regla fiscal, no seguir teniendo ese nivel de déficit que estamos registrando? El gobierno tiene el compromiso de volver de retornar a los niveles de la regla fiscal como están planteados. Va a ser un gran esfuerzo que hay que realizar este año, indudablemente. Un eje importante de la gestión va a ser impulsar el crecimiento para que los ingresos comiencen también a levantar de manera importante. Indudablemente ya el año empezó bien en materia de recaudación, hay que ver que esto pueda ser sostenible. En esa línea de acción estamos trabajando conjuntamente con el sector privado, los gremios empresariales, un paquete de medidas que esperamos anunciar en las próximas semanas para tener un rápido impacto, medidas que también permitan desregular todo lo que sea sobreregulado para que el clima de negocio sea más amigable y la dinámica de los negocios fluya mejor en el país, porque con eso vamos a generar empleo y acelerar el crecimiento. Y en esa dinámica vamos a permitir que ratios, ¿no?,
de- del déficit fiscal comience a ceder, y en ese sentido también hay espacio, evidentemente, para lograr eficiencias al interior del Estado. Entonces va a haber una política racional de mirar que seamos eficientes en el gasto, que eso es fundamental. Va a buscar recortes de gasto. Sí, buscar eficiencias donde se pueda lograr. Comprenderás que estamos también en un tránsito de fin de gobierno, pero hay que dejar totalmente el país ordenado en términos económicos, tener un trabajo muy serio, que es lo que un poco el presidente ha enfocado de cara a lo que va a ser el próximo año y el cambio de gobierno, pero dejar un país también que esté bien enrumbado económicamente, Sí, claro. y con tasas interesantes de mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí no cree que el Congreso tendría mucho por colaborar reduciendo su gasto. Hay espacios en general, a nivel de todo el Estado, de todos los poderes, hay espacios para lograr eficiencias, como te menciono. Por ejemplo, ¿de dónde vendría ese recorte de gasto? Yo le doy un ejemplo clarísimo que también me parece espeluznante, ¿no? Porque a veces nos llenamos la boca diciendo muchas cosas, pero, a ver, según el Centro Privado de Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad, perdón, el CPC, el gasto en planilla del Estado, ojo, gasto en planilla del Estado, lo que se le paga a los trabajadores, se ha incrementado en 40%. 40% entre el 2019 y el 2024. Está cerca de los 80.000 millones de soles. ¿Hay espacio para recortar la planilla del Estado? Sí, nuevamente te digo, ya se están hablando las funciones de algunos ministerios, eso también te genera optimizaciones. Ahora, también hay que reconocer que también cada vez han habido más actividades y más presencia. Yo te cuento el caso puntual de Priinversión. Yo llegué a Priinversión, tenía una estructura dada, ¿no?, fija y estable dentro de la entidad, y obviamente los resultados que logramos obtener no lo podíamos haber logrado con solamente el equipo que teníamos interno, porque tendría que trabajar las 24 horas del día y todos los días de la semana, y eso humanamente es imposible. Entonces tuve que incorporar y sumar equipo adicional experto en la materia para que ayude en este desarrollo. Y evidentemente creció, digamos, digamos el equipo de trabajo ante Priinversión, pero están los resultados, ¿no? Logramos, o sea, fue una inversión que se hizo porque la larga generó más de 11.500 millones de dólares de inversión futura para el Perú. Entonces hay espacios donde sí se justifica este crecimiento, porque finalmente el retorno para el país en términos económicos va a ser importante. Pero sí plantearía, digamos, por lo que estoy entendiendo, sí plantearía fusión de instituciones. Sí, ya se ha anunciado que se va a evaluar la fusión de algunos ministerios, ¿no? Y es un tema que se va a discutir, y en ¿Usted general... está a favor de eso? Por supuesto que sí, donde pueda haber eficiencias y optimizar los esquemas, estamos hacia adelante en esa línea de acción. Se mantienen los que se había mencionado, MIDIS con Ministerio de la Mujer, vivienda con transporte. No sé, el detalle todavía honestamente no lo hemos discutido en profundidad, pero ya hay la intención de avanzar en esa línea de acción, y ya será parte de la agenda del gobierno en la medida que vamos a irlo viendo en el camino. Y porque no quiero salirme del gasto, vamos a ir al promover los ingresos, pero Petroperú, que sigue siendo la gran bestia negra, el gran hoyo negro para la economía peruana, ¿no? El propio presidente de Petroperú, el señor Narváez, el ingeniero Narváez, nos mencionaba unas pérdidas de 800 millones de dólares. Dijeron, es menos que el 2023, pero 800 millones de dólares de pérdida con el bolsillo de todos los peruanos. Entonces, a ver, lo que se había planteado y aprobado en Consejo de Ministros es que iba a entrar un gestor privado para ordenar la casa. ¿Esa sigue siendo la idea original? ¿Va a entrar un gestor privado o no a Petroperú? Bueno, el año pasado, y no se recogió finalmente el impacto porque fue ese el último tramo, se hizo un DU con un gran esfuerzo final de darle un apoyo a la empresa. Así es. Indudablemente, ayer en Consejo de Ministros, Petroperú ha ido presentando los resultados de cómo cerró el año, que son los niveles que tú manifiestas. También, también anunció que vamos a tener la auditoría esperada, que es importante para tener una línea de base bien marcada, y presentó las proyecciones para este año. Las proyecciones que nos indica la alta dirección de la empresa es que este año la situación se va a revertir, y que lo que te he dicho, este año no va a haber un sol de parte del MEF para lo que es Petroperú. Ya lo que estamos esperando es que ese DU se aplique, se cumpla con todas las medidas internas que se han definido. Hay que ver también mayor eficiencia, que hay recortes marcados, hay una línea de acción. Nosotros vamos a tener una reunión en breve conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas y también con Petroperú para ver este plan de acción, y vamos a tener reuniones recurrentes para hacer un seguimiento de que esto se cumpla. Pero para que quede claro, ¿no? Hoy por hoy el Ministerio de Economía es el principal accionista de Petroperú dentro de la Junta de Accionistas. El segundo es el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, el MEF tiene la voz cantante aquí, y Narváez, entiendo, responde a esta Junta de Accionistas, y por eso yo insisto con la pregunta. ¿En el 2025 debería entrar un gestor privado a Petroperú que ordene la casa?
vamos a ver este plan, cómo le enfoque la actual gestión. Yo, por mi trayectoria y por mi desempeño en el Estado, soy totalmente a favor de que el sector privado aporte gestión, aporte desarrollo de infraestructura, aporte capital. Siempre la infraestructura va a seguir siendo el Estado, pero si hay espacios en los cuales se pueden analizar propuestas que pueden ser alcanzadas, las vamos a evaluar y que si finalmente le aportan y ayudan a que la oferta sea más eficiente, hay que analizarla y si es positiva poder encaminarse. Ahora, no sé si este año se logrará exactamente porque estos procesos no son tan rápidos, también hay un proceso, las APPs tienen un ciclo determinado, pero al margen de que Bueno, pero se puede contratar un PMO, ¿no? Sí, Ministro, y usted lo sabe. también es una opción, o sea, es poner, pero igual también se puede arropar con un equipo externo, importante, eficiente, que pueda hacer un seguimiento exhaustivo para ver que realmente las metas y las propuestas que se están planteando se van cumpliendo y no tener sorpresas en el camino. Dentro de lo que se había planteado, porque ya no entra un poco en la nebulosa si va a entrar o no un gestor privado, pero bueno, dentro de lo que se había planteado es recorte de personal. Incluso su antecesor, el exministro Mucho, también hablaba de una planilla demasiado engrosada, una planilla casi árabe, ¿no? Petrolera en Petroperú. ¿Se va a seguir con el recorte de personal? Hay sí, dentro del EU se mantiene bien claro una optimización y un ahorro en costos importantes para este año y yo entiendo que también va a tener que haber optimizaciones en el tema laboral. O sea, eso también es otro de los temas que cuando nos juntemos vamos a ver el plan de acción que se va a definir sobre particular. ¿Y usted está a favor de que Petroperú ingrese a lotes petroleros? Porque ellos están participando justamente en la licitación de 2 lotes petroleros en Talara, el lote 1 y el lote 6. ¿Usted está a favor como, digamos, miembro de la Junta de Accionistas? Yo creo que es importante invitar al sector privado a que ponga todo el interés en la empresa, que vamos a hacer una labor de promoción importante. Si entraría Petroperú, definitivamente tendría que entrar una participación minoritaria porque ahí necesitamos capital importante para poder entrar en esa línea de exploración y buscar nuevas fuentes en ese sentido para la empresa. Y yo creo que Petroperú tiene una agenda grande por ordenarse internamente para poder ver dónde es más eficiente. Hay una refinería, digamos, de alto estándar global que hay que operar de la mejor manera y tenemos que ver todo el ciclo interno. Claro, por eso le preguntaba, ¿es la prioridad de una empresa con 800 millones de dólares en pérdidas y con las deudas que tiene entrar a operar lotes petroleros? No lo es. Tenemos que buscar inversión extranjera importante que ayude en la exploración y que pueda arriesgar capital, con capital de riesgo para avanzar en esa línea. El Ministerio de Energía y Minas tiene muy claras las líneas de acción en estos 3 segmentos que maneja el Ministerio, uno de ellos hidrocarburos. El ingeniero Narváez parece pensar diferente, ¿eh? Y bueno, es como te digo, nosotros vamos a tener una reunión recién la próxima semana para ver todos los detalles, para alinear las líneas estratégicas que se tienen que seguir, para obviamente, como te digo, lo principal es que la empresa comience a tener resultados. Se ha hecho una inversión gigante, que es la más grande de la historia de una empresa pública en el país. Hay que rentabilizarla y hay que ser eficientes para operar esa infraestructura que... ¿Algún día va a funcionar la refinería de miles de millones de dólares que gastamos todos los peruanos? Eso es lo que vamos un poco a tomar la acción para que funcione a la óptima capacidad. O sea, hay una inversión, como tú dices, de miles de millones que hay que rentabilizar. Entonces, el trabajo y el objetivo es enfocarnos en esa línea. Ojo que su antecesor, el propio Arista, en esta primera entrevista que dio en su momento, nos decía que la gerencia de Petroperú mentía mucho. Los accionistas mentían mucho sobre cuándo iba a entrar esta famosa refinería. Sí. Hasta el día de hoy no funciona. Eso es lo que vamos a tomar en línea de acción al detalle aparte y en general, ¿no? O sea, como te decía, la auditoría, ¿no? Tener un auditor que nos ponga la línea base clara, los estados financieros realmente bien analizados, va a ser fundamental de cara a lo que va a ser el futuro. Municipalidad de Lima, que también es un tema que preocupa. Ojo al Consejo Fiscal, que es un órgano independiente, conformado por economistas, exministros destacados incluso, y lo que ellos advierten es de un sobreendeudamiento en la Municipalidad de Lima. ¿Al MEF le preocupa el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima de Rafael López Aliaga? Sí, yo tuve una reunión con el Consejo Fiscal la semana pasada, bueno, mi equipo, porque lamentablemente finalmente no puedo asistir por otras actividades, pero para mí es prioritario el diálogo del Consejo Fiscal. Hay una apertura total para juntarnos todos los meses y recibir sus aportes que son importantes para ver un poco cómo ven esa línea y advertir riesgos que se puedan dar y abiertos a recibir todas las sugerencias y todas las posiciones técnicas que ellos mismos puedan un poco aportar. Y también me reuní con el alcalde, hace un par de semanas hemos conversado, los dos coincidimos, Lima necesita un shock de inversiones importante, lamentablemente la municipalidad sola con la capacidad de generación de flujos no va a poder abordar problemas estructurales como el tema del tránsito, tener pues por fin líneas de metro que necesitamos, línea 3, 4, 5, inclusive en un momento hasta la línea 6, tener teleféricos que un poco permitan movilizar mejor a la población,
consolidar más el tema de la línea 1, poder tener ramales adicionales y así por el estilo. Son muchos proyectos los que requiere la ciudad. Estos proyectos históricamente llegaron tarde, o sea, si uno ve incluso en la línea de cuando se planificaron y se comenzó a delinear los trazos, hablamos de inicio de los 70, ¿no? Demoraron más de 30 años o más en estar en operación. Y eso nos ha generado todo el problema de una población creciente en el cual tenemos el caos que vivimos hoy en día. Entonces, la idea indudablemente es abordar, escalar, ver con el MTC, hacer un trabajo conjunto también con el municipio para ver cómo atacamos estas brechas que son importantes cerrar porque finalmente nos cuesta mucho como ciudad y como país y la población también se perjudica en su nivel de calidad de vida. Entonces, Sí, claro, pero el tema es que parece que las normas no rigieran para la Municipalidad de Lima, porque ellos están llevando su nivel de deuda o su ratio ingresos versus deuda a un 300%, cuando el límite para los gobiernos subnacionales es de 100%. Es decir, ¿eso no le preocupa? no, sí, es una preocupación fina, pero igual el alcalde tiene un plan interesante de proyectos que según lo hemos conversado, ya están avanzando en la línea de la formulación de expedientes para empezar a adjudicar en el corto plazo. Y la idea es trabajar en equipo y ver de manera conjunta cómo abordamos esto, porque también hay espacios presupuestales y mecanismos como las APPs, en los cuales yo confío mucho, mediante los cuales podemos apalancar 4 o 5 proyectos en simultáneo que ataquen este problema medular de la ciudad, ¿no? Ahora, usted hablaba del fomento de inversiones, que es clave, evidentemente, pero para no salir todavía de la municipalidad, el alcalde de Lima ha anunciado que antes de Fiestas Patrias se va a levantar el peaje de la Ramiro Prealé, que es la que maneja Rutas de Lima, entiendo. ¿Cuál es la posición del MEF ahí? Un nuevo levantamiento de peajes. Me tumbo los peajes. No he escuchado esas declaraciones honestamente, pero yo nuevamente apelo al diálogo porque finalmente el Perú históricamente en materia de los contratos de concesión que se ha firmado ha sido muy respetuoso de las reglas del juego. Hay que ver finalmente, no he tocado ese tema con el alcalde, pero de hecho habrá un espacio de diálogo para conversar sobre el particular. Este tipo, de una otra manera, digamos, y ya pasó ya históricamente en el país cuando finalmente, digamos, hay un contrato firmado y el tema de peajes, por ejemplo, en este caso se cierra un peaje, no hay la recaudación, lo que pasa posteriormente es que se generan arbitrajes, reclamaciones del concesionario, porque entiende que se vulnera el tema contractual. Bueno, alguien va a pagar esa deuda. Sí, no, al final alguien va a pagar la deuda de los peajes del norte. Totalmente, y en general también tenemos en la carretera central, o sea, hay varios. Un momento se quemaron, no se dejó instalar peajes en la carretera central, tuvimos un CIADI y lo perdimos, porque obviamente, o sea, el contrato estipulaba tales estaciones y si no las cumples y las pierdes, te pasan la factura y comienzas a generar contingencias a largo plazo. Para soltar ya la municipalidad e ir a otra preocupación gigante, no solamente para los ciudadanos en Lima y en el país, sino para las propias aerolíneas internacionales. Ayer justamente el presidente de la Asociación de Aerolíneas Internacionales daba una entrevista al diario El Comercio y textualmente decía lo siguiente: no podemos anteponer las ansias por la apertura a temas de seguridad y servicios. Se refería evidentemente a la apertura del Jorge Chávez, programada para el 30 de marzo. ¿Cuál es la posición? ¿Qué debería ocurrir? ¿Sí o sí tiene que aperturarse el 30 de marzo? Las aerolíneas dicen que esto no está listo y no se llega, o si se llega va a ser muy apretado. Yo sé que tanto el Ministerio de Transportes como el concesionario están en una labor titánica para lograr cumplir esa fecha, ¿no? Y tratar de dar la tranquilidad en materia de servicio. No es un secreto que vamos a tener quizás uno de los mejores terminales del mundo y hemos fallado como esto en la conectividad, ¿no? Y no es el único caso, o sea, y también ya tenemos el caso de Chancay también con el tema de los accesos. Tenemos el caso de Chincheros, que si no avanzamos rápidamente también vamos a tener un buen aeropuerto ahí, pero la conectividad no va a llegar. O sea, llegamos tarde con todo aquello. Tenemos puertos como el de Paracas, donde el acceso también es complejo. Entonces, eso tiene que replantearse y mirarse de una manera distinta para poder un poco tener intervención conjunta. Por ejemplo, hemos tenido reuniones importantes. Hoy día tuve una reunión de primera hora con AFIN y todos los asociados, entre los cuales está evidentemente el LAB. Y la idea es la siguiente: o sea, le hemos planteado la apertura. O sea, para mí la configuración de empresa y Estado es la sociedad que hay, sobre todo en una APP. Y en ese sentido hemos planteado la opción de que nos puedan presentar aquellos proyectos que ayuden en este. Igual hemos hablado con los puertos también, porque el Callao puntualmente se movilizó miles de millones de inversiones, pero también se ha generado todo un juego de botella. Entonces, eso nos afecta a la competitividad. Hemos hablado con los puertos para ver intervenciones de rápido impacto que permitan comenzar a minorar también, que ese es un costo social importante, ¿no? Sí, pero por eso, ¿van a insistir como gobierno, ministro? Y ahí usted va a tener una voz muy importante, incluso con el ministro de Transportes. ¿Van a insistir con que se aperture el 30 de marzo? Esa es la fecha que hoy en día tenemos definida. El ministro de Transportes, como le digo, está haciendo un trabajo arduo
y permanentemente está comentándolo en el Consejo de Ministros. Igual todo el apoyo que podamos dar desde el mes va a estar a la mano porque finalmente tenemos una mega inversión que se ha hecho allí. Como te digo, hay varios temas complementarios que llegaron tarde porque no son de ahora. O sea, a mí particularmente me tocó liderar lo que fue el destrague de poder hacer este megaproyecto en materia de poder entregar los terrenos que demoraron casi 20 años. Pude liderar con el equipo del MTC ese trabajo, pero también habían que hacer cosas complementarias que por diversas razones no se han hecho en el tiempo. Entonces yo creo que es una lección aprendida y que no debemos replicar como país porque finalmente todo lo bueno que podemos hacer generamos innecesariamente un cuello de botella que... Ahora, la caída del puente en Chancay ha generado perjuicios económicos, sobre todo al megapuerto que ya está inaugurado. Bueno, el acceso, sí, no tengo los cálculos en este momento, pero definitivamente y en general la presidenta ha dado una instrucción bien clara de que, bueno, la situación que se ha presentado, pero que tenemos que ver los puentes a nivel nacional, porque de hecho hay mucha infraestructura de puentes, inclusive los que están en el ámbito de la concesión, que pueden tener daños estructurales. El concesionario, el contrato marca bien la labor que él tiene que hacer, pero hay un tema que ya el Estado tiene que reparar. Y es lo que planteó hoy día también la reunión con fin. Todos aquellos puentes que están en la ruta de una APP, en buena hora si el concesionario presenta los estudios para ver mecanismos, obviamente el tema fiscal es estrecho, pero podemos tranquilamente discutir adendas que permitan dar una ampliación de plazo contra la inversión del sector privado y que ponga un poco el capital para lograr mejorar toda esta infraestructura y tener un choque importante. Incluso el ministro de Transporte ayer en el Consejo de Ministros planteó también toda una estrategia para comenzar a trabajar tanto con APPs, con hora por impuestos y con la inversión pública tradicional en función a cada realidad. Ahora, algunos temas puntuales, entiendo que usted se reunió ayer con una serie de empresarios, ¿no? Había cierta distancia que se había generado, su antecesor incluso no fue ACADE, la presidenta no fue ACADE. ¿Cuál va a ser su relación con el empresariado? Mi relación digamos, yo estoy bastante, desde que estoy en el Estado, yo tengo casi 18 años en el Estado y por lo general siempre trabajo de la mano con el sector privado por el rol que me ha tocado tener, sobre todo manejando el tema de APPs, incluso cuando estuve en el Ministerio de la Producción como viceministro y ministro después también tenía una interacción permanente con los gremios. Indudablemente mi relación siempre ha sido buena con ellos y yo siempre he considerado de que lo que dije hace un momento, que el sector privado y los gremios son aliados importantes del Estado y hay que trabajar de la mano. Yo me junté la semana pasada con todos ellos a nivel de todo segmento. Hemos quedado en juntarnos cada 15 días, ya de manera más segmentada, porque obviamente esta no fue de apertura, y la idea es trabajar permanentemente juntos para tener propuestas con diálogo totalmente técnico para comenzar a encaminar un paquete de un shock que permita también dar un impulso reactivador importante. Sobre ese shock, entiendo que ya han salido algunas medidas y le pido ser muy concreto porque nos gana el tiempo, pero el famoso drawback, que es un beneficio a los exportadores. Su antecesor, digo, por un tema de recaudación, quería eliminar el drawback, se había incluso dado ya una fecha para la muerte del drawback. Usted ¿va a retroceder, el MES va a retroceder y se va a mantener este beneficio a la exportación? Sí, ayer tuve una reunión con la ministra de Comercio Exterior y con los gremios involucrados en este tema y hemos dado bien claro el mensaje. O sea, los hemos escuchado, hemos analizado los números, hemos visto, hemos hecho un análisis importante de cómo está la coyuntura actual, de cómo también no podemos apagar la dinámica exportadora y el drawback se va a mantener. O sea, esa va a ser un poco la política. Como digo yo, toda medida que genera un impacto positivo para la economía del país va a ir adelante. Ley de promoción agraria, su antecesor estaba en contra. Yo estoy a favor totalmente, porque la historia nos revela de que cuando tú promocionas sectores como el caso del agro, las exportaciones pasaron de 400 a más de 12.000 millones de dólares y podemos llegar a más que duplicar eso en los próximos 10 años. Retornar el beneficio tributario. Sí, por supuesto, y son más cosas, no solamente es un paquete de temas. Esta ley es muy interesante y es mucho más ambiciosa porque también no solamente está enfocada al gran o mediano agricultor, sino también jalar a la pequeña agricultura y comenzar a hacer un eslabonamiento y una cadena que va a generar un impacto favorable. Zonas económicas especiales con 0% de impuesto a la renta. También van a ir adelante. Porque ¿También está a favor de eso? Totalmente a favor porque yo creo, o sea, hoy tenemos zonas en las cuales no recaudamos nada. Es cierto que en ese sentido está el tema de la exoneración, pero hay colaterales y beneficios que también se generan de manera complementaria, de la generación de puestos de trabajo, de poder traer know-how importante, de generar industria, de poder adicionalmente capacitar mejor a la población, tener desarrollo de tecnología. O sea, los impactos y los beneficios son múltiples. O sea, finalmente vamos a apoyar cuando venga un poco la opinión técnica y sobre particular también,
se va a partir con un piloto que esperamos traiga beneficios al país. Pero esto, ¿es verdad esto que ya anunció la SUNAT, que quieren cobrar el 18% del IGB a las compras menores de $200 que hoy se hacen por las plataformas tipo Temu, Amazon? Todavía no lo hemos discutido, todavía no hemos visto el análisis técnico al respecto. Yo me junto con la SUNAT para ver otros temas inicialmente, creo que tiene que tener un rol importante en el combate de la minería ilegal y demás, y también en aumentar la recaudación. Falta una reunión técnica para el detalle y nuevamente ver el beneficio-costo de ello, ¿no? Ahora, una más política para terminar, ministro. ¿De verdad deberían insistir con la designación de Julio de Martini en el Vaticano, pese a todo el escándalo de Jaliwarma y envenenamiento a los niños más pobres del país? Bueno, es una decisión tomada por el presidente. Yo creo que el ministro de Martini tuvo una gestión bastante comprometida durante todo el tiempo que estuvo en el gobierno. Evidentemente, finalmente, yo creo que puede aportar mucho y es una decisión finalmente de la dirección. Y finalmente, ¿usted va a designar también un vocero del Ministerio de Economía como su colega Santibáñez? El ministro está enfrancado en el día a día en una labor, usted ve la labor titánica que tiene él, es muy activo y obviamente también es bueno que, como él dice, tener una comunicación más estructurada de los temas porque él está activamente buscando, haciendo las capturas. Igual nosotros también tenemos un compromiso de avanzar en la lucha contra la inseguridad. El MES va a aportar en la línea de mecanismos cobrados por impuestos, pueden ayudar mucho en ese sentido. Los gremios también se están sumando y creo que va a haber un plan de acción importante en corto plazo para avanzar contra un flagelo que realmente nos sale perjudicando a todos. Y que afecta a la inversión, y usted lo sabe. Por supuesto que sí, tenemos que dar estabilidad en todo sentido. Y ahí tenemos que realmente tener mano dura y mostrar, evidentemente, como gobierno, a la instrucción de la presidenta de avanzar en esa línea, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Omar. El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, contándonos un poco cuál va a ser su línea de acción justamente en un ministerio clave para el país y para todos nosotros. Vamos a una pausa. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I